el haber incluido a la señora Piedra en esta posibilidad para reelegirse es un grave error, porque su desempeño ha sido vergonzoso ante todo México. Ella, en primer lugar, cuando fue electa hubo trampa, y lo recuerdo muy bien porque yo todavía estaba en esa bancada. Maldita la hora en que estaba en esa bancada, por supuesto. La presidente autoritaria Claudia Sheinbaum, porque fue electo precisamente en Estados Unidos el señor Trump, y ya advirtió que va a ir por los bienes de los cárteles. Y la presidenta está muy nerviosa y Morena están muy nerviosos porque pues tienen una asociación con los cárteles, y eso pues a ustedes directamente los amenaza. Así que yo creo que una muestra de mínima decencia, no se ría, señor Ladrón. Segundo, ¿no? Gracias, presidente. Le vamos a conceder la palabra al senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara y hasta por 2 minutos, senador. Sí, Y luego consta que soy una persona que está animada y alegre, más en un día como hoy, y más en una sesión de la Comisión de Derechos Humanos y de la Justicia. No nos pueden coartar nuestro derecho a estar contentos, estar alegres con lo que está ocurriendo. Si les molesta nuestra sonrisa, pues lo lamento, no es motivo de este debate. Y mi apellido, porque luego aquí exigen mucho, a mucha honra es Ladrón de Guevara, a diferencia de otros, que son ladrones de la verdad. Tiene el uso de la voz la senadora Lili Telles. Gracias. Una petición para que se hagan públicos las calificaciones y la evaluación que hicieron los organismos de la sociedad civil sobre los candidatos a dirigir la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Discúlpeme, estábamos dialogando y no le escuché la pregunta. ¿Nos pueden pasar las calificaciones que otorgaron las organizaciones de la sociedad civil a los candidatos a la Comisión de Derechos Humanos? Sí, podemos pasar toda la documentación que tengamos de todo el Parlamento abierto, completo, todo lo podemos trasladar. Nada más a hacer la aclaración que no hubo calificaciones de los... Ellos no hicieron puntaje. ¿Hicieron algún tipo de comentarios? Sí. ¿Nos pueden pasar los comentarios? Me gustaría saber cuál organización de la sociedad civil apoyó a la señora Piedra. Si me permite, el Parlamento fue abierto. Si podemos detener nada más el tiempo de favor de la senadora Lili. Gracias. Perdón. Adelante, senador. Ya. Sí puedo contestarlo. Sí. El Parlamento fue abierto, se transmitió a través del canal de televisión del Congreso. De hecho, estuvieron presentes las y los senadores que quisieron hacerlo, pudieron intercambiar puntos de vista directamente con las organizaciones. Hubo un diálogo muy fructífero, muy provechoso, y todo ha quedado registrado en una versión estenográfica en donde se recogió la participación de las 14 organizaciones que participaron en el Parlamento abierto. Dos de ellas expresamente se manifestaron a favor de la reelección de la maestra Rosario Piedra Ibarra. Otras se mostraron en contra de su actuación, pero en general la mayoría no hicieron señalamientos de carácter personal o directo sobre la maestra, sino más bien sobre la Comisión Nacional de Derechos Humanos, su necesaria renovación, etcétera, etcétera. Entonces, ahí están los comentarios. Varios de ellos aportaron criterios, preguntas, que nosotros tomamos en consideración para las entrevistas que hicimos. Particularmente quien le habla tomó de ese Parlamento abierto varios conceptos que ahí se plantearon y que yo estuve entrevistando personalmente, junto con otros compañeros y compañeras senadoras. Entonces, todo está tanto en el testigo del canal como en la versión estenográfica, que es muy amplia, pero por supuesto estará a su disposición de inmediato. ¿Quiere decir que la postulación de esta terna fue a criterio de ustedes? Bueno, yo quisiera, si me permiten, más adelante, una vez que se han generado varias preguntas, cuestionamientos, yo quisiera compartir mi punto de vista para responder a las preguntas que aquí se han hecho. Yo agradezco que amablemente varios de los senadores y senadoras de estas comisiones han preguntado en abstracto, ¿no? ¿Y cómo fue que llegamos aquí? ¿Y cómo fue que esta terna se escogió? Bueno, lo agradezco, pero yo me siento, pues, evidentemente aludido.
no centralmente, pero directamente ha aludido. Y yo quisiera, ahora que concluyan las participaciones de las y los señores senadores, dar mi punto de vista sobre el trabajo que hizo la Comisión de Justicia. Yo puedo responder ahora solo por la Comisión de Justicia. Y en ese sentido les compartiré lo que hicimos y una reflexión de lo que es el trabajo político de un presidente de una comisión, ¿no? Entonces, si usted me permite, más adelante, con mucho gusto, vamos a colmar su inquietud. En el mismo sentido, senadora, si le parece bien, lo que podríamos hacer para no generar diálogo, que concluya su intervención. Yo he tomado nota justo también de las diferentes dudas que han tenido los senadores y las senadoras, y justo también la intención es responder al final en una sola participación. El haber incluido a la señora Piedra. Corremos, gracias. Gracias. El haber incluido a la señora Piedra en esta posibilidad para reelegirse es un grave error, porque su desempeño ha sido vergonzoso ante todo México. Ella, en primer lugar, cuando fue electa hubo trampa, y lo recuerdo muy bien porque yo todavía estaba en esa bancada. Maldita la hora en que estaba en esa bancada, por supuesto. Y hubo trampa para elegirla. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue el desempeño. Ella violó la imparcialidad que debe tener la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque debería haber respetado su autonomía y haber tenido el valor y el carácter para defender a las víctimas, y no lo hizo porque se comportaba como en un esquema burocrático en donde su jefe era el presidente de la República. La Comisión Nacional de Derechos Humanos con Piedra fue utilizada para fines políticos, para esconder los abusos y la situación de México. A ella le tocó ser una tapadera en el sexenio más violento de la historia de México. En el sexenio en el que más se han asesinado activistas, periodistas y sacerdotes. La señora Piedra le hizo honor a su apellido. Solo fue una piedra para tapar el dolor de las víctimas y para tapar la gravísima situación que ha vivido México. Yo creí que tenían, por lo menos por conveniencia, ustedes los de Morena, por lo menos por conveniencia política, la intención de no poner a Piedra ante tan vergonzosa labor que ha hecho ahí. Pues no se puede decir ni labor porque no hizo nada. Lo único a lo que se prestó fue a ayudar a la propaganda del régimen de Morena para ocultar las graves violaciones a los derechos humanos y la brutal explosión de violencia que trajo Morena a raíz del pacto que hicieron con el crimen organizado. Ahora entiendo que esta mañana pues es un momento muy difícil para la presidente autoritaria Claudia Sheinbaum, porque fue electo precisamente en Estados Unidos el señor Trump y ya advirtió que va a ir por los bienes de los cárteles. Y la presidenta está muy nerviosa y Morena están muy nerviosos porque pues tienen una asociación con los cárteles y eso pues a ustedes directamente los amenaza. Así que yo creo que una muestra de mínima decencia, no se ría, señor ladrón, una muestra de mínima decencia. A mucha honra, a diferencia. De mínima decencia, pero como eso no vamos a encontrar ni siquiera mínima decencia, al menos por conveniencia política, que se evitaran la vergüenza de haberla considerado en la terna. Y si la designan, es simplemente que van a continuar usándola como una piedra que tapa todas las aberraciones y toda la violencia y usarla a ella como un burócrata más al servicio del Estado en lugar de que sea al servicio de las víctimas. Muchas gracias. Por alusiones personales. Enseguida, senador, para terminar ya con esta... Tiene el senador Enrique Vargas la palabra. Pero Perdón, muchas senador, gracias, antes- muy buenos Hubo una días. alusión Senador. directa, presidenta. Yo quiero bueno. hacer uso de mi derecho a la alusión. Senador, me acaban de Por dar favor. el uso de la Por palabra. favor, es mi derecho responder a la alusión conforme al reglamento. Corrijan, por favor. Manuel,
Perdón, senador. La rectificación de hechos al senador Anaya. No, perdón. Es una el senador alusión. Anaya pidió para rectificación de hechos. Aquí es una alusión. Miren, si va a haber una serie de referencias... No, de carácter- es muy breve nada Sí, más. Sí, muy bien. Nada más permítame establecer una regla básica. Si va a haber una serie de referencias entre nosotros, pues por supuesto que tendremos que garantizar el derecho de réplica por alusiones personales. Y lo vamos a hacer hasta por 2 minutos, no más, para que si hay alusiones directas a un senador, se va a permitir que responda por alusiones personales. Y ahí estará la dinámica abierta para quien quiera hacer buen uso de ella o no. Gracias. Va a tener primero, senador Vargas, la palabra el senador. Pero que sea en la segunda ronda, ¿no? No, es que las para alusiones personales sí se genera de inmediato. Lo entiendo. Entonces, pero ya que Gracias. sea el segundo, ¿no? Gracias, presidente. Le vamos a conceder la palabra al senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara y hasta por 2 minutos, senador. Sí, Y luego consta que soy una persona que está animada y alegre, más en un día como hoy, y más en una sesión de la Comisión de Derechos Humanos y de la Justicia. No nos pueden coartar nuestro derecho a estar contentos, estar alegres con lo que está ocurriendo. Si les molesta nuestra sonrisa, pues lo lamento, no es motivo de este debate. Y mi apellido, porque luego aquí exigen mucho, a mucha honra es Ladrón de Guevara, a diferencia de otros, que son ladrones de la verdad. Eso en la historia nos conocerán. Entonces, nada más como precisión y para aclaración a todo el público. Muchas gracias. Muchas gracias, senador. Ahora sí, el senador Enrique Vargas tiene el uso de la palabra. Gracias, muchísimas gracias. Muy buenos días a todas y a todos mis compañeros. Primero, reconocer el trabajo que hicieron las comisiones, a la presidenta y al presidente durante 3 largos días, con muchas comparecencias. Es un secreto a voces que hay 2 candidatas. La tercera candidata sale sobrando. Hay una candidata muy cercana al expresidente y una candidata muy cercana a la actual presidenta de la República. Eso es un hecho. Lo hemos platicado con muchos compañeros, con muchas compañeras, que obviamente no voy a dar nombres, pero sí me lo han dicho que no están de acuerdo en lo que pasó con la actual presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Creo que no están dimensionando como en muchos de los temas que estamos viendo hoy en México. La Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene que estar a la altura. En el 2026 vamos a tener una revisión del TEMEC en donde gran parte vienen las violaciones de derechos humanos. Como todos sabemos, ya ganó el presidente Donald Trump, que va a ser sumamente duro con México. Somos los principales socios comerciales de Estados Unidos. Y si no entendemos que tenemos que tener una presidenta, porque hay 3 mujeres, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que sí haga su trabajo, estamos atentando contra el país. Y yo quiero dejar un dato sobre la actual presidenta. No hay una sola recomendación para los niños con cáncer. Los papás estuvieron ahí. Y a mí no me digan que no tienen dolor ante eso. No me lo digan, porque saben que sí. Saben que niñas y niños no tenían sus medicinas. Y no hubo una sola recomendación. Los padres estuvieron ahí pidiendo justicia, pidiendo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos hiciera algo por las medicinas. ¿Y saben qué pasó? No hubo una sola recomendación. Más aparte, ya todo lo que se ha dicho aquí, de todos los homicidios, violaciones, periodistas, sacerdotes, pero con los niños con cáncer no. ¿Cómo puede ser que piensen en apoyar una parte de Morena? Porque es claro que están completamente divididos. Y me van a decir obviamente que no, pero claro que están divididos. Pero los que están a favor de la actual presidenta no me pueden decir que hizo bien su trabajo. Que hizo bien el trabajo representando a estos niños, que algunos murieron por no tener medicinas. Yo les quiero pedir que ya no escuchen la línea que traen. Y me van a decir que no hay línea, me queda claro. Pero saben perfecto que sí la traen. Veamos por México. Veamos por el futuro de México. Créanme que con el próximo presidente de Estados Unidos la vamos a tener sumamente difícil, más lo que ya traemos. El primer mes de esta
administración se perdieron más de 270,000 empleos, que eso es otro debate, nada más quiero dejar ese dato. Y yo quiero dejar una propuesta. Independientemente de cómo llegó esta terna, que no nos han explicado, pero independientemente de eso, que esta terna vengan las 3 otra vez a una comparecencia. Fueron 47 comparecencias, hubo mucha información, pero ya tenemos una terna. Que vengan las 3 a una comparecencia ante estas comisiones y poder otra vez platicar con ellas, hacer un parlamento abierto. Las asociaciones que estuvieron a favor, que lo digan, los que estuvieron en contra, que lo digan. No podemos dejar este tema a una simple línea entre un grupo o un nuevo grupo dentro de Morena. Yo les pido recapacitar por el bien del país. Si nuestro principal socio comercial ante la revisión del TEMEC abusa de nosotros, nos va a costar muchas generaciones salir adelante y capítulos muy importantes tienen que ver con los derechos humanos. Yo les pido que piensen no en su movimiento, no en su partido, piensen en las próximas generaciones por el bien de México. Y yo quiero dejar muy claro que en Acción Nacional vamos en contra de este dictamen, por lo que ya hemos planteado y porque estamos en favor de México y estamos del lado correcto de la historia. Muchísimas gracias. Gracias, senador. Si me lo permiten, haría uso de la voz para precisamente responder a algunos de los cuestionamientos que se han hecho. Entre ellos, primeramente, invitarles a las y los senadores a leer el dictamen. Le voy a pedir al equipo de la Secretaría Técnica de esta comisión, si de favor nos podemos ir a la página 9 del mismo dictamen en comento. Esto es solamente como parte de los antecedentes que estuvimos comentando y que aquí se ha hecho alusión. La página 9 prácticamente tiene escritas las organizaciones que formaron parte del Parlamento Abierto. Por otra parte, en la página 10, que es la que le sigue, justamente está un listado de los indicadores que se tomaron. Si le podemos bajar un poco más para, por favor, observarlos. Entre ellos, parte de los indicadores que tomamos fue, desde luego, cumplir con los requisitos de la convocatoria. Los que ya conocemos, ser mexicanos de nacimiento, tener 35 años cumplidos, etcétera, etcétera, ¿no? Evidentemente también, si existe un conflicto de interés, esto pues reconociendo la legislación y de derivado de trabajos anteriores. En este mismo sentido, también lo que se toma en cuenta es la independencia personal. Si cuenta con independencia político-partidista, aquí hacemos alusión a la fracción 4ª del artículo 9 de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, si cuenta con independencia religiosa o ideológica. Desde luego también estamos considerando la probidad, esto si ha sido señalado, denunciado o cuenta con alguna sentencia en materia de violencia familiar o delitos sexuales. También si en caso de ser electo titular de la CNDH presentaría o haría pública su 3 de 3, entre los requisitos, pues también si ha tenido alguna denuncia. A ver, no sé si podemos hacer un poquito más grande el texto porque casi ni se alcanza a ver. Más. Si se puede un poco más grande. Bueno, yo allí alcanzo a ver, pero no sé el resto de las y los senadores. También se tomó en cuenta la experiencia y el apoyo ciudadano. Parte de la misma convocatoria establece que si bien estos son los indicadores, también es cierto que no necesariamente tendrían que ser del todo vinculantes. Y de allí les voy a pedir que nos vayamos a la página de favor número 18. En la página número 18, en el numeral 8, esto está expresamente en la convocatoria, donde dice que tenemos que tomar en cuenta la evaluación documental, las comparecencias, la propuesta del trabajo que se envió, la experiencia en materia de derechos humanos, la auscultación y desde luego las opiniones de las organizaciones civiles. Y menciona los atributos que están en la siguiente página. Aquí pues mencionamos una serie de atributos desde el inciso A, que es autonomía, independencia, diálogo, no existencia de conflictos de interés, no existencia de actos de corrupción, integridad, etcétera, hasta el inciso W, que es que se busque que tengamos pues las recomendaciones oportunas en materia de derechos humanos. Y en la página número 20, pues entramos directamente a cada uno de los perfiles de las personas que forman parte de esta terna, iniciando con Paulina Hernández Diz. Mencionamos una breve síntesis curricular
Y desde luego también nos vamos al perfil de la señora maestra del Rosario Piedra Ibarra, su programa de trabajo que envió a la comisión, y desde luego también el de Nacheli Ramírez Hernández. Con esto, lo que les quiero comentar también, que de los perfiles que tenemos aquí, tomamos en cuenta la gran cantidad de cartas y o firmas que nos llegaron, que en la mayoría fueron más de 400, en la mayoría de quienes integran esta terna, fueron más de 400 cartas o firmas de apoyo que se recibieron de diferentes organizaciones. Perdón, senadora, discúlpeme. Le vamos a pedir a los compañeros senadoras y senadores que nos mantengamos en la sesión todos para escuchar esta exposición que está explicando parte de lo que aquí se ha preguntado por varios. Gracias, presidente. Y bueno, en este sentido y a grandes rasgos es parte de los criterios que se tomaron para llegar finalmente a esta terna. Comparecer no forma parte, comparecer nuevamente no forma parte del proceso. Y por otra parte, pues también aquí, lo digo de manera muy respetuosa, hay senadores y senadoras que nunca acudieron a una comparecencia, siendo que formaban parte de alguna de las comisiones y que hoy vienen aquí de pronto a hablar de todo este proceso o incluso a dudar del mismo, cuando pues no pudieron, por razones las que hayan sido, participar ya sea en el Parlamento abierto o en las mismas comparecencias. Así que, bueno, en este caso, pues lo que haría es invitarles también a que podamos ver en el micrositio de las Comisiones Unidas las comparecencias que realizaron cada una y cada uno de los ponentes. Finalmente, mencionar que realizamos un cruce entre los perfiles que considerábamos idóneos, que me voy a permitir incluso mencionar algunos, como el de Guillermo Andrés Aguirre Aguilar, de Ciudad de México, Zulaya Daid Abud Esparza, de Chihuahua, Carla Alejandra Obregón Avelar, de Durango, Maximino Muñoz de la Cruz, de Nayarit, Rodolfo Ondarza, de la Ciudad de México, Carlos Pérez Vázquez, de la Ciudad de México, Nacheli Ramírez Hernández, de Ciudad de México, Tania Ramírez Hernández, de la Ciudad de México. Y que haciendo el cruce justo con una lista que traía la Comisión de Justicia, encontramos varios perfiles que coincidíamos. Y entre ellos está también Paulina Hernández Díaz, así como la misma Rosario Piedra Ibarra. A grandes rasgos es parte de lo que se ha venido realizando para llegar a esta terna. Es por mi parte lo que tendría que comentar. Bueno, me toca a mí explicar el proceso que llevamos en la Comisión de Justicia. Si bien es cierto, trabajamos en Comisiones Unidas, tuvimos métodos de evaluación distintos para llegar a esta conclusión final. Pero al final del día, de una propuesta de 3 personas, coincidimos en 2, al final, las 2 comisiones. Y creo que esta explicación se debe no solo a los integrantes de las comisiones. En mi caso, yo quiero brindar esta explicación de forma honesta, objetiva, transparente, por respeto a todos y cada uno de los que participaron y confiaron en este proceso, se inscribieron y vinieron a comparecer. Estamos obligados a dar esa explicación. Y en el caso de un servidor, la brindo de esta manera. Aquí se ha preguntado varias ocasiones por varios senadoras y senadores, ¿cómo hemos llegado a estos 3 nombres? Pues ha sido un proceso muy amplio, muy complejo. La mayoría de los que están aquí fueron testigos. De 66 personas que se inscribieron, 47 cumplieron los requisitos y fueron entrevistadas y entrevistados directa y personalmente. Durante 3 días. En mi caso, pude entrevistar directa y personalmente a los 47. Incluso prácticamente pregunté a 40 de ellos. Inquietudes que se fueron planteando en el Parlamento abierto. Antes de las entrevistas, nos reunimos en el Parlamento abierto. Y ahí recibimos a 14 organizaciones de la sociedad civil que propusieron los grupos parlamentarios. Porque, y aquí quiero señalarlo, porque este es un proceso que en la forma en que se desarrolla, no solo se desarrolla conforme a lo que proponen los integrantes de las comisiones, sino también los grupos parlamentarios, porque este es un componente que es muy importante decirlo desde ahora. Fueron los grupos parlamentarios, a través de varios de ustedes, quienes propusieron a esas organizaciones para formular preguntas, para ofrecer criterios,
e incluso para adicionar los indicadores para la evaluación. La mayoría de los que estamos aquí hicimos ese trabajo. Debo decir que la Comisión de Justicia, como bien lo dijo la senadora Celeste, pero además pues es público, es un documento que circulamos entre los miembros de la Comisión de Justicia, incluso que ahora ya veo yo publicado en varios medios de comunicación. Y yo debo decirlo con toda claridad, nosotros lo hicimos en un proceso transparente, absolutamente transparente. ¿Qué fue lo que hicimos? Bajo la base, lo digo como es, bajo la base de una renovación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se escogieron a los 12 mejores perfiles. A los 12 mejores perfiles. Para ser evaluados con base en los indicadores. Participaron en esta evaluación todos los miembros de la comisión, porque personal y directamente yo acudí a cada uno de los miembros de estas comisiones. Miren, acudí a cada uno de los miembros de la Comisión de Justicia de manera directa, personal, y a través de los representantes de los grupos parlamentarios. Incluso me reuní con los coordinadores parlamentarios, con todos los coordinadores parlamentarios del Senado de la República, para explicarles lo que estábamos haciendo. De esa evaluación que hizo la Comisión de Justicia, surgieron 5 perfiles altamente calificados. En primer lugar, Nacheli Ramírez Hernández. En segundo lugar, Tania Ramírez Hernández. En tercer lugar, Paulina Hernández Diz. En cuarto lugar, Carla Alejandra Obregón. Y en quinto lugar, Carlos Pérez Vázquez. Esta fue la primera consideración y evaluación que hicimos nosotros, la circulamos a los miembros de la comisión, participaron prácticamente todos con su opinión. Es a lo que se refirió la senadora Alejandra Barrales y es a lo que aludió también la senadora Celeste. Muy bien. Nada más aclarar de manera breve que a mí como integrante de la Comisión de Justicia puedo preguntar ahorita a mis asesores, en ningún momento me llegó ningún documento de evaluación. Bueno, nomás cuando dejar constancia. Evaluaron por grupo parlamentario, y se lo puede usted preguntar a la senadora Carolina Villano Austria, los senadores que participaron en mayor número de ocasiones durante el proceso de entrevista y evaluación, porque pues no podíamos dejarle a los grupos parlamentarios, tenían que decidir quién por parte de su grupo. Sin duda. Okay. Eso está claro. Nada más no se circuló ningún documento posterior como parámetro para... no, pero no hay ningún problema, se lo enviamos porque está circulando incluso ya de manera pública. Bien, entonces nosotros coincidimos, entregamos nuestra evaluación a la comisión. Compañeras y compañeros, estamos dando una explicación que es muy importante. Sí. Les pido que entregamos nuestra evaluación. También quiero decirles que estas comisiones unidas, y esto es muy importante que lo reflexionemos, solo tenían 2 posibilidades. 2. Bajo la convocatoria que todos aprobamos, discutimos y que ahora refirió la senadora Alejandra Barrales, bajo la base 13ª, o escogíamos una terna o proponíamos reelegir directamente a la actual presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. No teníamos solo la opción de la terna. Son las 2. O integramos una terna o proponemos directamente al Pleno la reelección de la actual presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Así dice la convocatoria. Dice, con base en las evaluaciones, la auscultación, las entrevistas, el ensayo, la trayectoria abierta, etcétera, las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y Justicia tendrán o integrarán una terna o propondrán directamente la reelección de la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Fue un criterio que nosotros hemos compartido con muchos de ustedes, de que no podíamos nosotros presentar como opción única a estas comisiones la reelección directa de la actual presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que en todo caso integrábamos una terna y escuchando las voces de quienes quieren proponerla a ella para ser reelecta, se integró a la terna. Es así como se integró esta terna. Porque la terna, también, compañeras y compañeros, ese es el trabajo político que realizan también los presidentes de las comisiones, pues tienen que escuchar a los distintos grupos parlamentarios. No solamente se trata de conseguir, en efecto, los perfiles más idóneos y mejor evaluados. También se busca tener el mayor consenso político posible para hacer viable las decisiones. En eso estamos.
Estamos en la penúltima etapa del proceso. En lugar de proponer directamente la reelección, hemos decidido proponer una terna para que el Senado escoja de entre esos tres a quien sea la titular. Aquí se han anunciado varios votos de conciencia. El mío también lo será en conciencia, en torno de esta terna. Pero ya cada quien asumirá su propia responsabilidad. Nosotros hemos cumplido con el procedimiento. Hemos cumplido con lo que humana y jurídica y técnicamente podíamos hacer. Y esa es la responsabilidad de quienes a veces conducen un trabajo. Pues es un trabajo político, también el que tenemos que hacer, además de técnico. Y tenemos que escuchar a quién. Bueno, pues nosotros tuvimos que escuchar también a 22 senadoras y senadores que de 30 que integran estas comisiones pertenecen a las tres fuerzas políticas que representan la mayoría del Senado. No podemos pasar tampoco por encima de un consenso político así. Entonces, lo importante es que, por ejemplo, del trabajo que hizo la Comisión de Justicia, están en la terna 2 de las 3 mejores evaluadas que hicimos. Están 2 de las 3 mejores evaluadas. Claro, en el caso nuestro, nosotros considerábamos que primero debía ir Tania Hernández en lugar de Paulina, pero hemos respetado el criterio de la Comisión de Derechos Humanos, que ha ponderado que Paulina tiene la misma posibilidad que Tania. Bueno, ya son cuestiones menores, en términos de diferencias de puntos o de votos, vamos a decirlo así. Pero aquí está reflejado en esta terna 2 procesos que se han llevado de manera paralela. Uno, el proceso técnico de evaluación en función de los indicadores y el proceso político de búsqueda de acuerdos y de consensos. Y la etapa no se agota hoy. La etapa final será elegir a una de ellas entre las 3. Y esa será tarea del Pleno, en votación por cédula, que consiga las 2/3 partes de los miembros de la Cámara de los Senadores. Esa es la explicación que, en honor a los integrantes de las comisiones, pero también a los participantes, yo debo en mi calidad de presidente de la comisión. Y a todos consta que he ido a buscarlos a su escaño o a donde estén para conocer sus reflexiones, sus puntos de vista, en fin. No se trata aquí de la decisión de la senadora Celeste o del senador Corral. No. Lo que hemos hecho es buscar, escuchar dentro de los grupos parlamentarios, también a los que pertenecemos, pues cuál es la valoración también, no solo técnica, sino política. Porque estamos en una instancia eminentemente política. Aquí no es ni el Poder Judicial ni el Poder Ejecutivo. Este es el Congreso, donde se administran no solamente causas, también intereses. Así que esa es la explicación que yo puedo brindar. Gracias. Con esta intervención prácticamente terminamos lo que es la primera ronda de intervenciones. Tenemos 2 participaciones para la segunda ronda, una que es el senador Ricardo Anaya y otra que es la senadora Verónica Rodríguez, y se registra también el senador Manuel y el senador Luis Armando. Comenzamos con el senador Ricardo Anaya. Gracias. Bueno, en primer lugar decir que a mí me da gusto saber que entre esas 5 finalistas no estaba la señora Piedra, y agradezco la explicación que se ha dado. Yo pedí la palabra porque quería rectificar hechos. Respeto, y lo digo de manera genuina, su derecho de defender a la señora Piedra. De veras, respeto su derecho. Aunque a mí me pueda parecer indefendible su candidatura, claro que están en todo su derecho de defenderla. Pero su narrativa de los hechos, y por eso es que pedí la palabra para rectificar hechos, me recuerda esta historia sufi, donde mueren a Rudín, lo meten al ataúd, y durante la ceremonia empieza a gritar.